Abrazo a todos y cada uno en esta tarde. Sean todos bienvenidos, amén. Como todos los días, bueno, no como todos los días, pero como el día miércoles, el día viernes, estoy transmitiendo, mientras que el día martes y igualmente el día jueves el anciano transmite los estudios. No queremos sobrecargarles. Espero se encuentren bien. Espero en el Señor que usted, su familia, sus hijos, su esposo, esposa, todos en la casa se encuentren bien, la familia del Señor. Pero bueno, aquí estamos dándole gracias al Señor por este tiempo que nos da, este hermoso día. Son las, a ver, le digo exactamente qué horas son aquí en Bruselas. Son las 7 de la noche y 8 minutos y tenemos un sol impresionante. Está haciendo calor. No estamos, vamos a decirlo así, tan acostumbrados aquí en Bélgica, pero bueno, hace un calor hermoso, un día precioso, un cielo azul. Gracias a Dios por ese día que nos ha regalado tan hermoso, tan maravilloso. Amén. Entonces, vamos a orar. Hemos estado leyendo el libro de Hechos, dándole gracias a Dios por este maravilloso libro, cual autor se le dedica al apóstol, al Lucas, discípulo, apóstol Lucas, y Lucas escribe el libro de, obviamente, el Evangelio de Lucas, y también el libro de Hechos. Se le atribuye a él estos pasajes tan hermosos, de los cuales vemos algo hermoso, donde empieza la iglesia, el tiempo que la iglesia comienza, cuando en el principio primeramente el Señor llama a los discípulos a salir de Jerusalén, a que el Evangelio sea predicado por todo el mundo, cual mandato el Señor Jesucristo dio en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que lo hemos leído una cantidad de veces y hemos podido ver que esta palabra se hace rema en prácticamente todos los capítulos del libro de Hechos. A partir del capítulo 2 vemos a los apóstoles claramente involucrados en el evangelismo, estableciendo la iglesia, y como fundamento, pues obviamente para nosotros es importante el fundamento bíblico del cual la palabra de Dios nos enseña. Bueno, pero sin ir más lejos, me gustaría orar en este momento antes de incursionar más adentro en la palabra de Dios, y vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor, y sobre todo que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos la inteligencia, la sabiduría para poder entender su palabra y ponerla por obra. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Señor, sabemos que si respiramos, si estamos vivos, si tenemos salud, Padre Celestial, es porque tú, Señor, nos has guardado. En medio de tanta dificultad, Señor, en medio de tanto caos, tanta muerte, Padre, tú vas a preservar a tu iglesia. Tú preservas a aquellos hijos los cuales buscan tu presencia, los cuales, Señor amado Dios, obedecen a tu palabra, los cuales, Padre Celestial, ponen en obra tu palabra, la viven, Señor amado Rey, como tal, Padre Celestial, sin quitarle, sin ponerle, sino que se amoldan, Padre Celestial, a tu palabra. Son aquellos hijos los cuales tú preservas y guardas. Rey, te doy gracias en esta tarde, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, Señor, por permitirme a través de este medio, Señor, traer el alimento espiritual a tu iglesia, igualmente a mí mismo. Y te pido, Señor, que dirijas en este momento mi vida, mis pensamientos, mi corazón, y que mis emociones, Padre, estén sujetas a tu palabra, a tu mandamiento, Señor. No permitas, Padre, que ninguna palabra ociosa, Señor, salga de mi boca. Espíritu Santo de Dios, toma el control ahorita, Señor, de mi mente, de mi corazón. Te entrego todo a ti, Padre, para hacer en tus manos, Señor, un instrumento de honra, Padre Celestial, para levantar la voz y pregonar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un saludo muy cordial a mis queridos hermanos que se encuentran en este momento visualizando este video. Bueno, pues ahí tenemos a mi hermano Carlos, un saludo, mi hermana la profeta Glenda, mi hermana Miriam,
Giovanni de Amberes, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos. Y vamos a entrar pues a aprender la maravillosa palabra de Dios y sobre todo permitirle al Señor que en este momento nos hable a través de su palabra. Hemos estado viendo el libro de Hechos, ¿de acuerdo? ¿Con qué propósito? Ver el fundamento de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque han pasado tantos años desde que la iglesia creció, desde el año, vamos a decirlo, después de que nuestro Señor Jesucristo pasa a la tierra, han pasado más de 2000 años y hemos visto que han habido momentos donde la iglesia como tal se ha alejado del diseño principal. Cuando hablo diseño, quiero decir el autor, el que la diseñó, el que la creó, el que la estableció fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que tenemos que tomar en cuenta, importante, ¿quién estipuló la iglesia? ¿Quién la estableció? Nuestro Señor Jesús. Él es el que establece la iglesia, Él es el que la ordena y por tanto es Él mismo quien es la cabeza de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces es importante, mis amados hermanos, tomar en cuenta este principio, por lo cual debemos tomar en cuenta la palabra que es la voluntad de Dios para la iglesia y a su misma vez tenemos que estar seguros que estamos caminando en la palabra de Dios. Es necesario día tras día cuestionarse a sí mismo y preguntarme, Señor, ¿es que me estoy verdaderamente acoplando a tu palabra? ¿Es que estoy siendo moldeado por tu palabra? ¿Es que estoy siendo, Señor, trabajado por tu palabra? ¿Es que tú me estás, Padre, tú me estás, Señor, encaminando en tu palabra? Y es importante tomar en cuenta, hermanos, nosotros como hijos de Dios, que caminemos en la voluntad del Señor. Amén. Es importantísimo caminar en la voluntad de Dios. Pero hemos estado hablando del propósito de la iglesia. Y el propósito como tal, la iglesia tiene como propósito ser el lugar donde muchas personas puedan conocer a Cristo. ¿De acuerdo? Algo que me ha impactado estos últimos tiempos es, en esta situación, es que se ha levantado un mover fuerte del Espíritu Santo de Dios, donde hemos estado pregonando el evangelio a través de las redes sociales, cosa que hacía falta. Es verdad que como pastores muchas veces tenemos cuidado con las redes sociales, con el internet, porque ciertamente es una espada de doble filo y tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que sacar provecho a este tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, al día miércoles hablé principalmente en el capítulo 17 del libro de Hechos, capítulo 17, estuvimos viendo del versículo 10 al versículo 15. 5 versículos muy breves, pero muy contundentes y muy específicos. Ahora, tenemos que entender que en este momento el apóstol Pablo se encuentra en el segundo viaje junto con Timoteo y Silas, y también aparentemente, no muy específicamente se nota, pero muchos se atribuyen, muchos creen que Lucas también estaba con ellos, el evangelista. Lucas estaba en este grupo y este tiempo donde ellos incursionaron en otras tierras, donde el plan que ellos tenían fue dirigido de otra manera por el Espíritu Santo de Dios, los llevó a otro lugar. Y es importante, mis amados, entender ahora algo importante. Ese medio, les decía el miércoles, que tú quieres entender, tú quieres saber si estás haciendo lo correcto delante de Dios. Hay una forma de saberlo. Hay una forma de comprender si yo estoy obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Te lo voy a decir directamente. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, siempre te vas a encontrar con obstáculos. Cuando tú vayas en la dirección que Dios te ha enviado,
tienes que tener en cuenta algo muy importante, que se te van a presentar no dificultades, más que dificultades, obstáculos, contrariedades. Si tú quieres saber si estás en la dirección correcta donde Dios te está enviando, te lo aseguro, van a venir obstáculos, van a venir muchos problemas, van a venir situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a dejar tranquilo a alguien que va en la dirección donde Dios lo ha enviado. Hemos hablado muchas veces de los apóstoles en aquel entonces, cuando ellos estaban predicando el evangelio. No todo fue fácil. Tuvieron persecución. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y vas en la dirección donde Dios te envió, vas a ser perseguido. Hermano, esto es algo que hace parte del cristianismo, hace parte del ser hijo de Dios, hace parte del paquete, vamos a decirlo así, del ser hijo de Dios. Viene siempre una persecución. Cuando tú te encuentres haciendo la voluntad de Dios, van a venir persecuciones, van a venir bloqueajes, van a venir situaciones difíciles, tremendas. Seguramente las estás viviendo, seguramente las estás pasando, seguramente yo también lo estoy viviendo, lo estoy pasando. La persecución te va a mostrar, te va a decir que estás en el buen camino, en el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, es muy fácil ir a la iglesia. Hoy es muy fácil ir a la casa de Dios. Ese no es cristianismo. Ir a la iglesia, ir al templo, cuando tú vas al templo, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es el día a día que tú vives y tu fe es probada. Esa es verdaderamente la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente el congregarte o el ir a un estudio bíblico. No, eso te va a enriquecer a tu vida espiritual. Pero el día a día, el estar frente a dificultades, frente a obstáculos, frente a situaciones que tú no tienes el control, es allí donde verdaderamente te está mostrando todo que vas en la buena dirección. Porque un cristiano que no tiene dificultades, que no tiene persecución, quiere decir que está yendo en la situación, en la dirección equivocada. Porque todo hijo de Dios, escúcheme bien, toda persona que predica el evangelio, que vive la vida cristiana según la palabra de Dios, será perseguido. ¿Por qué? El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Si lo hicieron en el árbol verde, ¿cuánto más en la rama? Si lo hicieron con Él, dice el Señor, si lo hicieron conmigo, no esperen que a ustedes no les vaya a pasar. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que aprender a vivir con esa persecución. Pero esa misma persecución es el indicador que nos está diciendo, vamos en la buena dirección. Si usted se siente perseguido, hermano, gloria a Dios, bienvenido al club, bienvenido a ese club, porque verdaderamente todo hijo de Dios que vive la palabra y que la predica y que hace como la palabra le enseña, ciertamente va a ser perseguido. Amén. Entonces vemos esto en el libro de Hechos capítulo 17. En el capítulo 17 versículo 1 al 9, ellos llegan a Tesalónica, los discípulos, los apóstoles, predicando el evangelio. De allí, hermanos, tuvieron que salir corriendo porque los buscaban para matarlos, perseguidos. Después el apóstol Pablo y Silas llegan a Berea. ¿Y qué sucede? También fueron echados fuera del lugar porque había persecución. Pero ahí no termina todo. Vamos a leer del versículo 16 en adelante, del capítulo 17. ¿De acuerdo? El versículo 16, vamos a ir leyendo, porque hay algo que tiene que mover tu vida, hay algo que tiene que mover, hermano, tu vida espiritual. Y esto en medio de la persecución y en medio de la dificultad, les hablé del predicar la palabra de Dios con denuedo. Les hablé de predicar y vivir el evangelio de Dios con denuedo. El denuedo es el motor de la fe de una persona.
Yo no puedo creer que hoy por hoy, como cristianos, el enemigo, hermanos, esta inmundicia, este virus que ha venido para cambiar la vida, ha trastornado, ha hecho que muchos cristianos se sientan con miedo, atemorizados, no quieren dar la mano, no quieren saludar a nadie. Pero como les decía yo el día domingo, ¿cómo es posible que yo como pastor predico que mi Dios sana, que mi Dios me guarda, que mi Dios me protege? Tú tienes que entender que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Esta semana pude sentir que muchas personas, muchos cristianos, no hablo de la gente del mundo, hablo de los hijos de Dios, cristianos, están atemorizados, tienen miedo, tienen temor, pero tu vida no la determina este virus. Este virus no es el que la va a determinar. Es verdad que tenemos que ser prudentes, pero la prudencia no significa miedo. La prudencia no significa no voy a tocar a nadie, no voy a saludar a nadie. Si yo como pastor sé lo que es orar por sanidad, entonces ¿cómo puedo yo decir, no voy a tocar a nadie, voy a vivir en el miedo, no voy a saludar a nadie, no le voy a dar la mano a nadie, no voy a abrazar a nadie? Hermanos, Dios es el que determina el fin de tus días y el fin de mis días. Y si estamos en Cristo Jesús, déjame decirte, como dice el Salmo 91, protegido estaré bajo sus alas. El Señor dice que ninguna pestilencia tocará nuestra morada. Bienaventurado aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú sabes lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente? Impresionante, ¿verdad? Entonces, le animo, no tenga miedo, no tenga temor, no tenga miedo a la enfermedad. Hay que temerle más a aquellos que matan el alma, dice la palabra de Dios. Bueno, y vamos a llegar aquí a unos versículos muy especiales. Porque si nosotros predicamos la palabra, somos nosotros los que primeramente tenemos que vivirla. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, en el versículo 16, Pablo en Atenas. Vamos a leer esto, ¿verdad? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque los que predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, perdón, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y vosotros, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios,
No debemos pensar en la divinidad, sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido en el día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Esto compite los versículos 16 al versículo 34 del libro de Hechos, capítulo 17. Hermanos, les he comentado en los tiempos que vivimos, y una de las luchas más grandes que un cristiano puede tener y que el mundo tiene es la incredulidad. La incredulidad, hermanos, hace parte del mundo. El ateísmo hace parte del mundo. La democracia hace parte del mundo. Hay tanta gente con tantos pensamientos erróneos que van en contra de la palabra de Dios, y no solamente van en contra, sino que atacan la Biblia, atacan la palabra del Señor. Y podemos ver que si nosotros como hijos de Dios no estamos firmes y convencidos de lo que hemos dicho, hermanos, nos puede a nosotros mismos afectar. Recuerdo una vez tratando de predicarle a una persona católica, y ella fuertemente, esta persona muy fuerte en su convicción, al momento de hablar con ella, estaba muy convencida, claramente convencida, de que hay santos y que a través de ellos es que nuestra oración llega al cielo. Una mujer muy devota también a María, a la madre de nuestro Señor Jesucristo, como tal, pero no para recordarla, sino para idolatrarla. Y cuando tú hablas con una persona que tiene creencias totalmente erróneas y totalmente contrarias a la palabra de Dios, déjame decirte que tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo he dicho y lo repito una vez más: nosotros no somos quienes convencemos de pecado. Es aquel que vive en mí el que va a convencer de pecado a las personas. Ciertamente no todos creerán, pero hay algunos corazones que están preparados a recibir la palabra de Dios. Ahora, debemos entender algo muy importante. En el libro de Corintios capítulo 1, por favor, no lo vaya a buscar, solamente se lo voy a leer. En el libro de Corintios capítulo 1, el versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Voy a leerlo una vez más, me encanta este versículo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y cada uno de nosotros ciertamente hemos experimentado el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, usted sabe lo que hoy nosotros estamos siendo confrontados. Estamos siendo confrontados a un mundo donde todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo. Hay dos cosas de las cuales el mundo, sin entenderlo y sin saberlo, adoran a Satanás: a través de la política y a través de la religión. Y hecho estas dos cosas, ciertamente en el tiempo final cogerán más fuerza aún, porque vemos que tenemos al falso profeta, el anticristo, y tenemos a la bestia también. ¿Por qué? Porque estos poderes van a ser utilizados en los últimos tiempos. El poder político va a ser utilizado
también, ¿para qué? Para traer esclavitud a las naciones, y el poder religioso, que es el que va a influenciar a las personas para que puedan exaltar en aquel entonces al anticristo, a la bestia. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender y tener muy claro a qué nos estamos enfrentando. Nosotros, todos los decretos, todas las leyes que surgen son políticas y tienen un efecto espiritual. Porque como les dije el día miércoles, Satanás se hace de estas personas para utilizarlos, para levantar decretos. Por primera vez, el mes pasado se celebró por primera vez con un decreto legal un matrimonio homosexual en Costa Rica, país que había siempre aborrecido, que siempre habían rechazado estos movimientos homosexuales. Y por todas partes, las leyes que se establecen para cubrir a la droga, porque como usted sabe, hermanos, la droga poco a poco está siendo legalizada. En Holanda es legal, partes de estados de Estados Unidos es legal, en parte de Canadá es legal. ¿Y cómo podemos nosotros como hijos de Dios confrontar estos poderes que influencian a las personas? Sabemos que bien, o estamos en el reino de las tinieblas o estamos en el reino de la luz que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué reino estamos viviendo? Tenemos que tener bien en claro, cada lugar donde vayamos somos una luz, y esa luz tiene que brillar, y tiene que brillar a tal punto que las personas se sientan, puedan ver su realidad. Una persona, lo he dicho, que está en la oscuridad no puede ver cómo se encuentra, cuál es su estado. Pero cuando tú reflejas la luz de Cristo a través de tu vida, eres el reflejo de la persona de Cristo, esa luz se proyecta a algo directamente. Las personas van a poder entender el estado y el lugar en el que están. Pero todo esto, hermano, tiene que ver mucho, hoy por hoy, con el evangelio que predicamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el espíritu de Pablo, del apóstol Pablo, dice que enardecía, se quemaba de ver, quemaba dentro de sí de ver lo que estaba viendo en ese instante. Hermanos, si usted está en el lugar donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, usted tiene que ver lo que está aconteciendo. Hermanos, no le permita a sus hijos hacer cosas que los del mundo hacen. No lo haga. No tolere lo que la gente del mundo hace. No lo tolere en su casa. Hay cosas que se están convirtiendo normales en nuestras vidas como cristianos, y rotundamente no puede ser así. Les hablé de los ídolos el día domingo a la iglesia, los altares que se han levantado en nuestros hogares. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Todo lo que acontece en su casa primeramente sucede espiritualmente y después se exterioriza físicamente. Porque no es lo que entra al cuerpo del hombre, es lo que sale del corazón del hombre. Y nosotros estamos viendo una sociedad degradada, una sociedad que realmente hoy no les importa pecar en lo más mínimo. Las redes sociales están saturadas de sexapil, de lascivia. Todas las redes sociales hoy por hoy, hermano, usted no puede entrar en internet sin tener que ver cosas que verdaderamente no vienen de parte de Dios. Hay una saturación de inmundicia. El diablo, el enemigo, ha ganado mucho terreno a tal punto que se han legalizado los matrimonios homosexuales. Estoy más que seguro que de aquí a poco, no ya pasará mucho tiempo, cuando ciertamente pastores tendremos que ir a la cárcel, seguro, hermanos, por predicar el evangelio de Dios. Estas son cosas que van a acontecer, porque si tú y yo nos acomodamos a la situación, como lo que está pasando, hoy mucha gente, tranquilo, ven la transmisión desde la casa y dice, no, de aquí a poco
ya ni me voy a congregar, no es necesario, si puedo ver las cosas desde internet. No, no funciona así. Dios ha establecido un orden. La palabra de Dios declara que no podemos dejar de congregarnos. Hablé claramente que si Romanos capítulo 13 habla de la ley que se establece en el mundo, pero tiene que ser una ley que está acordada con la ley de la palabra de Dios. Pero si nosotros, como hijos de Dios, vamos a empezar a ser atemorizados por este virus y vamos a llegar a las iglesias y vamos a estar separados y no vamos a saludar a los hermanos, entonces, ¿en qué Dios hemos creído? Dígame usted, no estoy diciendo que hay que revoltarnos contra lo que se ha establecido, pero sí tenemos una fe, y una fe tiene convicciones como fundamento. ¿Y cuál es la convicción que yo tengo? Que mi Dios sana, que mi Dios libera, que mi Dios restaura, que mi Dios quita toda enfermedad a través de las llagas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces yo no me puedo, como hijo de Dios, amoldear al sistema. No, dice la palabra de Dios, no os amoldéis, el libro de Romanos, no os acomodéis a las cosas del mundo. Estamos en el mundo, mas no hacemos parte del mundo. Mis amados hermanos, no permita en su casa, no permita en su casa, en su hogar, cosas que suceden en el mundo. Por favor, cuide su casa, cuide su hogar. No permita que el diablo entre a su casa. Si su hijo está viendo películas de terror, de miedo, de oscuridad, no lo permita. No permita que esas cosas entren, porque son puertas abiertas. Y sin querer estamos dando lugar al enemigo en nuestra propia casa y en nuestro propio hogar. Y a mí realmente me tiene sin cuidado si la gente me dice que soy demasiado estricto, que soy demasiado fanático, me tiene sin cuidado. Pero sé el peligro, entiendo el peligro. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el que tiene oídos para oír, que escuche la palabra de Dios. Y todo lo que le estoy diciendo viene de la palabra de Dios. Porque sé que la influencia más grande ha surgido, hermanos, de las redes sociales, de todos estos inventos que han sacado, aplicaciones hoy por hoy, de todas estas cosas. Ha sido la forma, estrategia como el enemigo le llena la mente a nuestros niños. Hoy los niños pequeños, su mentecita está llena de lo que ven en la televisión. ¿Y qué es lo que ven en la televisión? Magia, cuentos de hadas, cuentos de princesas. Todas estas cosas, hermanos, van a influenciar la vida de nuestros hijos. Y el apóstol Pablo, estas cosas, cuando empezó a ver lo que estaba aconteciendo, su espíritu, su ser interior, hermanos, no estaba tranquilo. No podemos, como hijos de Dios, quedarnos callados. Le decía la palabra de Dios, dice la palabra, es el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Acaso debo complacer más a los hombres que a Dios? Porque ciertamente si yo complazco más a los hombres que a Dios, entonces no soy siervo de Cristo. No podemos negociar nuestra fe. Mismo si estamos con ciertas personas, debemos guardar nuestra postura. Muchas veces comprometemos la fe que tenemos en nosotros por quedar bien con las personas. Muchas veces nos quedamos callados para no ofender a nadie, porque no queremos ofender con el evangelio. Mientras que las personas no tienen reparo en mostrar sus creencias erróneas e incorrectas que los alejan del Señor. Entonces, por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a llevar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Lo he dicho y lo diré una y otra vez. Toda persona, que sea hombre, mujer, todo aquel que esté lleno de la presencia de Dios, hermanos, el enemigo lo va a reconocer. Lo vimos aquí con el apóstol Pablo. Se da cuenta cuando más adelante, en los capítulos más adelante, aquellos que quisieron sacar el demonio de una persona, el demonio les habló, les dijo: a Pablo conozco, a Cristo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Porque hay una marca sobre nosotros espiritualmente. Por eso le digo, el ir al templo, el ir a un estudio bíblico no hace de nosotros un cristiano. La vida cristiana se vive el día a día,
Y es allí donde tú vas, allí donde te encuentres, el testimonio, la forma como tú hables, la forma como tú prediques a Cristo, va a molestar a la gente, no les va a agradar, no les va a gustar. Usted debe entender que el evangelio va en contra de toda la maldad del mundo. Desde el principio Dios ha ido en contra de lo que el hombre hace con lo que Dios le entregó. Las ansias de poder en el hombre, movidos por hilos como marionetas a través de Satanás, ha hecho que el hombre haga mucho daño. Y empezando por su propia casa, empezando por los suyos. Así que, mi amado hermano, quiero decirte en esta noche, no hagas compromisos, no hagamos compromisos con lo que está aconteciendo en el mundo. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, y si nosotros vamos a acomodar hoy la iglesia a los tiempos que vivimos, hermanos, déjenme decirle que la iglesia se va a volver sencillamente un lugar de pasatiempo. Y no estamos para pasar el tiempo. Estamos para levantarnos en el nombre de Cristo y proclamar un evangelio vivo. El apóstol Pablo dice que lo llevaron, él predicaba en las sinagogas. Y no solamente allí, iba a lugares específicos donde había gente de alto nivel de inteligencia, gente que era muy estudiada, muy letreada. Podríamos decir que eran los eruditos de aquel entonces. Y sin embargo, el apóstol Pablo sabía y conocía la verdad y les predicaba en el nombre de Jesucristo, hablándoles claramente de la palabra de Dios. Y el choque que había era fuerte. ¿Por qué? Como dice en el libro de Corintios, para las personas, para la gente, el mensaje de la cruz es una locura. No lo pueden entender. Pero cuando estas personas abren su corazón y tú marcas la diferencia, vas a ver que ciertamente la gloria de Dios se va a manifestar. Hay una palabra que dice el Señor: y busqué en medio de los hombres, pienso que es el libro de Jeremías, busqué en medio de los hombres si había uno solo que pudiera ser vallado, que se pusiera en la brecha. Busqué uno solo que hiciera vallado, que hiciera frente y se pusiera en la brecha. Pues ese uno eres tú, hermana. Ese uno soy yo, mi hermano. Ese uno somos nosotros, mis amados hermanos. Ese uno que Dios está buscando. ¿Sabe qué ha pasado hoy? Que la iglesia se ha convertido en un lugar lejos del propósito de Dios. Pero cuando hay un solo corazón, uno solo, que no hace compromiso y no prefiere quedar bien con los hombres, sino que prefiere estar en regla con el Señor, es allí donde vamos a ver, hermanos, la manifestación y la gloria de Dios en nuestras vidas. Es allí donde vamos a predicar un evangelio de verdad, y vamos a predicar un evangelio no solamente de letras, sino un evangelio que es de poder, porque dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder que se nos ha entregado, ese poder que se nos ha transmitido a través del Espíritu Santo de Dios, va a marcar la diferencia. Yo no quiero ser más, no quiero ser una iglesia más, no quiero que seamos una iglesia más, no quiero que seamos uno más, que sigue el molde, que sigue como ellos hacen así, nosotros vamos a hacer así. No, vamos a hacer como el Señor dice que tenemos que hacer. Y si esto no le va a gustar a muchas personas, pues no les va a gustar. Pero como les dije desde el principio, si bien entendemos, cuando vamos en una buena dirección, es porque hay persecución. Porque el enemigo, hermanos, nunca, escúcheme bien, nunca va a permitir y no va a querer que tú llegues al propósito de Dios en tu vida. De hecho, a muchos ha tenido maniatados, a muchos los ha tenido atados y no les ha permitido entrar en el propósito de Dios. A muchas personas no les ha permitido entrar en el llamado. ¿Por qué? Porque los ha mantenido encerrados, los ha mantenido atemorizados, les ha quitado
la intimidad con Dios. Y es allí, hermanos, cuando empezamos a predicar un evangelio solamente de palabras. Amén. Ezequiel 22, capítulo 30. Así es. Entonces, cuando Dios encuentra a una sola persona, cuando Dios encuentra a un solo hombre, una sola persona, como cuando Dios le dijo a Jeremías, a Isaías, ¿a quién enviaré? Jeremías dijo, heme aquí, Señor. Pero todo lo que tuvo que pasar el profeta Isaías no fueron cosas fáciles. ¿Por qué? Porque iba en la buena dirección. Hermanos, no nos aferremos a las cosas del mundo. Todo lo que podemos ver, todo lo que podamos tener, no lo vamos a llevar al cielo. Nada de lo que hay aquí nos llevaremos al cielo. En el cielo hay cosas más hermosas, en el cielo hay cosas maravillosas. Solamente allí viviremos del sustento de nuestro Padre Celestial. Pero aquí en la tierra, tantas cosas, hermanos, que nos quieren robar la paz. Nos roban la paz literalmente. Hay tantas cosas que nos están robando el gozo de nuestra salvación. Pero no le permitas al enemigo que juegue con tu vida. No le permitas al enemigo que te ate para que no puedas hacer el propósito por el cual Dios te ha llamado. Siempre vamos a tener dificultad, más que dificultad, puedo decirlo, persecución, cuando estamos en la voluntad de Dios. Así que no se preocupe por eso. Usted solamente crea, porque al que cree, todo le es posible. Mis amados hermanos, esto que ha acontecido nos tiene que dar una gran lección. Lo que ha sucedido estos últimos 3 meses a través de este virus tiene que darle una gran lección a la iglesia. Tiene que darle una gran lección a nuestras vidas. Porque si es bien, el predicar el evangelio de verdad trae alegría, trae gozo, también nos puede perjudicar. ¿En qué? Cuando creemos y nos atribuimos la gloria a nosotros. Y es lo que ha pasado muchas veces. Cuando Dios nos ha utilizado, cuando el Señor ha hecho algo a través de tu vida, el orgullo es muy sutil en el ser humano. El orgullo se camufla, el orgullo se esconde. El orgullo es algo que muy claramente, superficialmente pareciera que no, pero él está escondido. Él se camufla. ¿Para qué? Para robarle la gloria a Dios. Y ha pasado, hermanos, en el tiempo de la iglesia ha pasado, donde los hombres se han atribuido la gloria a sí mismos. Como Nabucodonosor dijo, miren lo que yo he hecho, miren lo que he logrado, miren lo que he alcanzado. Pero Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y hermanos, cuando nos aferramos más al mundo, nos alejamos más del cielo. Cuando tú te aferras más a las cosas terrenales, pues te estás alejando, distanciando de las cosas celestiales. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar firmes, perseverantes y sabiendo que en medio de la persecución, en medio de esa persecución, Dios va a ir abriendo puertas. ¿Qué aconteció con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Eran perseguidos, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel entró a Canaán? Cuando luchaban, cuando iban haciendo guerra. Eran ellos siempre los que tenían la victoria de parte de Dios, pero había un combate, había una lucha. No era que Dios les decía, les doy y ya. No, ellos tenían que hacer frente. En muchas ocasiones, en el libro de Josué, habla claramente, en el libro de Reyes, libro de Samuel, ellos tuvieron que luchar, ellos tuvieron que hacer frente a las situaciones adversas. Y ese es el evangelio de Dios, porque aunque haya situaciones difíciles, sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y aquí me sorprende ese fuego que quemaba dentro del apóstol Pablo al ver la ciudad en pecado. Tenemos que decir que Bruselas es una linda ciudad, es una ciudad muy bonita, pero también sabemos lo que se mueve espiritualmente. Hay cosas muy fuertes que se mueven en esta nación y en cada nación del mundo, porque hay principados, hay potestades en los lugares celestiales
que se mueven para traer el gobierno del infierno y traer caos y traer muerte y traer destrucción a las familias y traer daños a los hombres, a las mujeres, a los niños. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Entendemos espiritualmente que está aconteciendo cosas que el único que puede hacer algo para poder marcar la diferencia es nuestro Señor Jesús a través de la iglesia? Es el Señor Jesús a través de la iglesia que trae orden a un lugar, que trae paz a un lugar. Se lo aseguro, el único que puede traer y ejercer reino es Jesucristo a través de la iglesia. Por eso allí donde se implanta una iglesia, allí donde hay un lugar que se predica el evangelio, hermanos, cosas maravillosas suceden. Aunque algunos no crean, aunque otros no quieran creer, podemos ver la manifestación de la gloria de Dios a través de personas, hijos, hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero no podremos hablar con denuedo si nos moldeamos, si nosotros mismos nos dejamos llevar por las cosas que acontecen en este mundo. Es triste pensar que la iglesia se ha acomodado tanto a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, que hoy por hoy pareciera que fuera lo más importante, tener un local grande, tener muchos miembros en una iglesia. Hermanos, me tiene sin cuidado el tener muchos miembros en la iglesia. Así hayan 5, así hayan 10, pero que esos 10, esos 5, hermanos, estén cumpliendo la voluntad de Dios. Pueden alcanzar miles, muchos, y que cada uno entre en su llamado, porque cada persona tiene un llamado específico de parte de Dios. Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios, la palabra nos enseña en el libro de Romanos capítulo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso me enseña la palabra de Dios, que no me puedo amoldear, no me puedo conformar. Y nos ha pasado muchas veces. La conformidad es un estado de comodidad. Porque estoy cómodo y porque estoy bien así, entonces no me voy a mover de ahí. Pero Dios te está diciendo, hey, muévete, es tiempo de moverte. Es tiempo de que hagas algo diferente, no te quedes ahí, no te estanques. Recuerde que el movimiento de Dios va de gloria en gloria. Amén. Entonces no podemos vivir de lo que de la manifestación de la gloria pasada, de lo que sucedió, de lo que aconteció, de lo que viví. No, tengo que vivir el presente sabiendo de que el Señor en este tiempo me va a utilizar, no como me utilizó antes, sino que me va a utilizar de otra manera cuando yo como hijo soy obediente. Así que, mis amados hermanos, en esta tarde no veas la persecución. Es cierto que la persecución muchas veces nos alcanza. No es agradable que alguien esté detrás de ti persiguiéndote. Dios no te envía a esconderte. Dios no nos está enviando a escondernos. Dios nos está diciendo, sigue el camino. Sigue el camino que yo he marcado. Sigue mi voluntad. Y mientras tú andes y camines en mi voluntad, nada ni nadie te podrá hacer daño. Porque ciertamente Dios es fiel y justo. Y el Señor, hermanos, no va a permitir injusticia en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios nos enseña en muchos pasajes que la obediencia vale más que los sacrificios. Entonces, Dios no quiere que sacrifiques algo. Dios no quiere que le des algo si no le estás dando obediencia. Primordialmente, todo cristiano debe entender que tiene que vivir en obediencia y en lealtad a Dios. Y esto va a implicar muchas veces tener que cortar con ciertas personas que muchas veces, en lugar de ser bendición para tu vida, lo que están trayendo es peso, carga
y no te están dejando avanzar. Así que, mi amado hermano, en medio de estos tiempos, si sientes si te sientes perseguido, si te sientes atacado, si te sientes que alguien te está siguiendo, déjame decirte que estás en la buena dirección, vas en el buen camino, porque siempre que el Señor, dice la palabra de Dios, que Él iba delante delante del pueblo de Israel como columna de fuego en la noche y nube en el día. Y ciertamente el Señor dice, yo guardaré tu entrada, yo guardaré tu salida, yo estaré contigo. Y si Dios dijo eso, pues a eso voy a escuchar y a eso le voy a dar valor, porque sencillamente creo a un Dios todopoderoso que no cambia, pero que nos va a llevar a lugares maravillosos. Hermanos, tenemos verdaderamente el gusto, tenemos verdaderamente la alegría, el gozo de conocer a un Dios todopoderoso, un Dios que cambia situaciones, que cambió, que cambia y que seguirá cambiando, porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios debemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Escúchame bien, quiero terminar con esto. Quiero terminar diciendo esto. El propósito de Dios tiene que estar en acuerdo, en unión con tu voluntad y con tu obediencia. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás. No podemos huir como el profeta Eliseo. No podemos huirle a las circunstancias. No podemos huir como el rey David tuvo que huir de su propio hijo. Tenemos que enfrentar que el enemigo nos persiga. Que el enemigo te persiga no quiere decir que estás derrotado o estás vencido. Que el enemigo te persiga y que esté atrás y que te esté respirando cerca no quiere decir que Dios te abandonó. Esto quiere decir que sigue confiando en la palabra de Dios. Porque aunque estemos frente al mar rojo, aunque estemos frente al mar, a la dificultad, a la imposibilidad, el Señor va a abrir el mar para que tú y yo podamos pasar. Y el mar siempre va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a sentir vulnerables, donde perdemos totalmente el control de todo. El enemigo nos persigue y delante tenemos el obstáculo, la dificultad. Pero es ahí en ese lugar, ahí en ese monte donde Dios le dice al Señor, donde el Señor le dice a Moisés, ¿pero qué me estás diciendo, Moisés? Levanta la vara, levanta la vara. ¿Por qué me oras? ¿Acaso no te di autoridad? ¿Acaso no te di poder a través de esa vara? Levántala. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué me estás pidiendo ayuda? Te he dado una autoridad. Te he dado una autoridad. Utiliza la autoridad que te he dado. Eso era en el Antiguo Testamento. Esa vara poderosa, esa vara que después es la vara de Aarón que reverdece. Esa vara se le había dado a Jonás como autoridad y poder. Pero allí vemos en el Nuevo Testamento a Jesucristo. Jesucristo siendo la autoridad, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, que a nadie se le había dado autoridad, no había nadie que pudiera destapar los sellos, pero dice que en un momento apareció el Cordero Inmolado de Dios. Y dice, a Él se le dio toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad que perdió Adán en su principio, se le fue otorgada, se le fue dada. ¿A quién? A Jesucristo. Y es esa misma autoridad que Jesucristo nos ha dado a nosotros para que la utilicemos. Así que te animo en esta tarde. Si los egipcios vienen detrás de ti y si se te presenta el mar delante, haz lo que tienes que hacer. El nombre de Cristo. Nombre sobre todo nombre. Nombre de poder, nombre sin igual, y empieza a proclamar el nombre de Jesucristo. Empieza a levantar el nombre de Cristo en alto, para que veas que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en los que están a tu alrededor, y mismo en aquellos que no crean, que no quieran creer al momento que tú hables, al momento que tú ores.
el Espíritu Santo de Dios te dará el denuedo para que prediques como si fuera el último día de tu vida y de mi vida. Y es así como el Espíritu Santo de Dios, es así como el Señor nos va a guardar. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Así es. Aunque se levanten contra nosotros 1000, 10,000, dice la palabra de Dios, que a nosotros nos llegarán. Caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, mas a mí no llegarán. Se levantarán claramente, llegarán, te asustarán, te querrán intimidar, pero a ti no llegarán, dice la palabra de Dios. Vendrán por un camino y tendrán que huir por 7, porque así ha dicho el Señor. Así que, mi amado hermano, si estás en medio de la persecución, siéntete bienaventurado, siéntete feliz, debes sentirte alegre, porque entonces te están indicando que estás en la buena dirección. Amén. Así que, mi amado hermano, quiero darte las gracias por estar conmigo durante este tiempo de la palabra de Dios, compartir con nosotros. Muchísimas gracias de estar aquí conmigo esta hora, compartiendo, estudiando, animando nuestra fe. No te conformes a este mundo. Por favor, no nos vamos a conformar a este mundo. Renovamos nuestro pensamiento, nuestro entendimiento para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor me les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Gloria al Señor. Es un gusto verdaderamente poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, estamos al tanto también de lo que de las recomendaciones del gobierno para poder poco a poco retomar los servicios y ver cómo vamos a ir desarrollando, amén, nuevamente el congregarnos, pero hasta nueva orden, hasta nuevos recomendaciones, estaremos nosotros siempre a través de este medio compartiendo la palabra de Dios. Les amamos. No olvide, el domingo a las 2 de la tarde tenemos nuestra reunión. Como siempre estaremos compartiendo la palabra de Dios, domingo 2 de la tarde, teniendo nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Recuerde que este domingo estamos celebrando el Pentecostés, amén, un tiempo especial a conmemorar, a recordar, porque ciertamente la persona del Espíritu Santo de Dios es la persona más maravillosa que podamos tener dentro de nosotros. Él merece todo el lugar. El Espíritu Santo de Dios es maravilloso. No hay palabras para expresar lo hermoso que es y lo maravilloso que es la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que les animamos confiadamente en el Señor. Estaremos aquí con la ayuda de Dios. Amén. Dios nos lo permita, el día domingo, 2 de la tarde, transmitiendo nuevamente el servicio. Un abrazo, mi querida hermana Zulis, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde a ti y a los tuyos. Para todos mis hermanos, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre de la gloria, Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdad y es ella la que nos abre el entendimiento, la que abre nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor, bendito Rey, por cada uno de estos capítulos que son ricos en información, que nos traen, Padre Celestial, la sabiduría para romper toda venda de nuestros ojos y querer hacer conforme nuestra propia voluntad. Tu palabra, Señor, ella trae vida a nuestras vidas. Ella trae, Señor, confrontación a nuestras vidas. Nos exhorta, nos escudriña y nos muestra, Señor amado Dios, con claridad nuestros caminos. Rey de la gloria, te pido en esta noche, Señor, que tú puedas bendecir a cada hermano, cada hermana, cada vida, cada persona. Y de esta manera, Espíritu Santo de Dios, entregamos este tiempo de buscar tu palabra, de escudriñar, de aprender, para de esta manera vivir estos tiempos, no según
lo que el hombre dice, sino lo que tú dices, agradándote a ti, Señor. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Quédate con cada uno de nosotros, Padre. Bendice a tu iglesia, protege a tu iglesia, guarda a mis hermanos. Padre, ayúdanos a caminar en obediencia y que tu gloria se manifieste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos. Dios los bendiga a todos. Les amamos en el amor del Señor y hasta el domingo con la ayuda de Dios. Bendiciones a todos. Gracias.